Hola, soy Tito Robert y estamos en el entrenamiento de candidatos a misioneros. Esta es nuestra semana número 13 y estamos ingresando en el módulo número 4. Damos gracias a Dios por poder darle continuidad a este entrenamiento y de esta manera estar acompañando a más de 380 candidatos a misioneros que están realizando este entrenamiento por internet. Quiero, antes de ir a este módulo, recordarte la oportunidad que estamos dando desde el Centro de Formación Misionero de acceder al programa de becas al 50% para candidatos a misioneros. Este programa te ofrece un proceso claro y definido de capacitación misionera, un desarrollo integral a través del aula más las prácticas más la vida en comunidad, la práctica real de una plantación de una nueva iglesia en el transcurso de los 2 años que dura el programa, la inmersión transcultural en el contexto de tu llamado en un momento especial de estos 2 años de capacitación y el desarrollo de tu envío al campo misionero desde los primeros meses de capacitación, preparándote para que al final de la capacitación, después de los 2 años, vos hayas desarrollado todo lo necesario para poder salir al campo misionero. Solicita tu beca en esta página www.centromisionero.net/becas. Ahí podés encontrar toda la información para solicitar hoy mismo una de estas becas, incluso también si tenés confirmado el deseo de entrar en este programa, podés reservar tu lugar después de pasar por el proceso de admisión, ¿sí? Te animamos a que te arriesgues, a que empieces a dar pasos serios hacia el campo misionero, y este programa es una de las decisiones tal vez más importantes que podés estar dando en este tiempo, y ya de alguna manera enfocarte completamente y 100% en tu vida a capacitarte y ir al campo donde Dios te ha llamado. Queremos en este módulo empezar a hablar durante estas 4 semanas acerca de tu proyecto misionero. Y queremos darte algunas ideas, indicaciones, orientaciones, sobre todo de cómo desarrollar tu proyecto misionero. Para eso vamos a hablar un poquito acerca de lo que es un proyecto, básicamente, y también vamos a hablar de el primer punto de un proyecto de trabajo, que son los objetivos. Por lo tanto, la meta para este módulo es identificar los elementos claves de un proyecto de trabajo y de un buen objetivo para nuestro proyecto de trabajo. Vamos a pensar juntos en las definiciones de un proyecto de trabajo. Cuando decidimos hacer algo en cualquier contexto de nuestra vida, podemos llamar a eso un proyecto. Por supuesto, algunos proyectos tendrán una planificación mucho más extensa y mucho más compleja, y otros tal vez mucho más simples. Pero cuando nosotros decidimos hacer algo tanto en el ámbito individual como colectivo, podemos llamar a eso un proyecto. Un proyecto es un esfuerzo que nosotros hacemos planificado, temporal y único, para lograr algo o cambiar una situación. Podemos hablar de que un proyecto es el proceso de una idea por medio de una acción organizada para alcanzar un objetivo. Siempre un proyecto va a constituir un campo de acción, un campo de responsabilidad y un campo de gestión. En tu proyecto misionero, por supuesto, estos 3 elementos tienen que aparecer. Siempre todo proyecto va a generar un campo de acción donde vamos a tener que nosotros llevar a la práctica determinados hechos para que las cosas suceden, de responsabilidad, porque todo proyecto de trabajo genera responsabilidades individuales y colectivas, y también de gestión, de aprender a administrar los diferentes recursos que constituyen un proyecto de trabajo para que éste realmente llegue a su fin y pueda concretarse. Tratando de simplificar y sin perder de vista todo lo complejo que puede ser hablar de un proyecto, podemos decir que un proyecto consiste en ordenar de manera lógica una idea de cambio o una propuesta que queremos llevar adelante. Vamos a pensar en la importancia del proyecto de trabajo. Cuando nosotros presentamos un proyecto de trabajo, esto ayuda
porque nos permite dar una idea completa que tal vez está en nuestro corazón, en nuestra mente y que el otro no conoce, pero a la vez sintética, resumida, de lo que nosotros estamos queriendo lograr y de cómo creemos o consideramos que lo podemos llevar a cabo. Por eso siempre es bueno armar un proyecto, tenerlo preparado, poder presentarlo. El trabajo por proyectos es la mejor forma en que nosotros podemos desatar en un individuo o en una comunidad un proceso de acción-aprendizaje. Esto siempre conduce al desarrollo de capacidades de autogestión en aquellos que llevan adelante proyectos de trabajo. ¿Por qué pensamos en armar un proyecto de trabajo para vos como candidato a misionero? Porque evidentemente cuando uno tiene que empezar a colocar en un papel un proyecto que está en el corazón, hay muchas cosas, muchos ejercicios que empiezan a suceder y muchas cosas que empiezan a suceder en nosotros interiormente que tienen que empezar a plasmarse de una manera real para que otros puedan conocer ese proyecto y para que nosotros también lo tengamos más claro, no solo en cuanto a sus objetivos, sino en cómo vamos a tratar de alcanzarlo y en cómo vamos a poder evaluarlo para saber si realmente estamos avanzando en la concreción del mismo. Esta es la importancia de tener un proyecto armado, escrito, bosquejado, para poder comunicar correctamente a otros y para nosotros tener el plano grande de hacia dónde queremos ir. ¿Cuáles son los orígenes de los proyectos? Bueno, un origen de un proyecto puede tener como origen satisfacer una necesidad, desarrollar una capacidad en nuestra vida. Yo podría, por ejemplo, tener el proyecto de adelgazar, ¿sí? No es que sea gordo en este momento, pero podría yo tener más peso del normal y tener que desarrollar la capacidad de bajar de peso. Resolver problemas dentro de un contexto, en una institución, en una persona, en un país. Estos son situaciones que generan proyectos de trabajo. Introducir un proceso de cambio. Podríamos hacer un proyecto, por ejemplo, para que una iglesia que no hace misiones, ¿sí?, empiece a hacer misiones. Entonces desarrollamos un proyecto de trabajo para lograrlo ahí en nuestra iglesia local. Aprovechar una oportunidad, ver que tenemos de repente recursos disponibles para hacer algo y podemos preparar un proyecto de trabajo para concretar eso. También superar una debilidad o una amenaza, tanto en una persona como en una comunidad, como en una organización. Nosotros podemos desarrollar proyectos de trabajo en base a estos orígenes. Cuando nosotros pensamos en la parte de un proyecto, necesitamos empezar a pensar en algunas preguntas. Es bueno poder después sentarse y vos ahí con el ejercicio que te vamos a dar empezar a trabajar lentamente en contestar estas preguntas. Cuando vos estás pensando en tu llamado misionero, cuando estás pensando en tu proyecto misionero, en lo que Dios ha puesto en tu corazón, este es uno de los ejercicios que podés empezar a hacer. Hay varios que te vamos a dar para que vos puedas desarrollarlo después en la parte de ejercicios. Pero estas son algunas preguntas que nos empiezan a orientar acerca de cuáles son las partes de un proyecto. ¿Qué se quiere lograr con este proyecto? ¿Por qué se quiere lograr este proyecto? ¿Para qué se quiere lograr este proyecto? ¿Dónde se va a lograr? Aquí estamos hablando de la localización geográfica, ¿sí? Y podríamos hablar de una macrolocalización y una microlocalización. ¿Quién lo va a lograr? ¿Sí? ¿Quiénes van a ser los encargados, los responsables de llevar adelante este proyecto? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a lograr alcanzar los objetivos de este proyecto? ¿Qué contamos? ¿Y qué es necesario para conseguir este proyecto? ¿Cuándo lo vamos a lograr? ¿Cuánto queremos lograr? ¿Sí? Nosotros podríamos tener el proyecto de plantar, por ejemplo, iglesias en una comunidad y podríamos preguntarnos cuántas queremos plantar. ¿Cuántos barrios hay en esta comunidad? ¿Cuántas iglesias serían necesarias para poder decir que en cada barrio, cada vecino tiene a su disposición cerca una iglesia cristiana donde puede conocer el mensaje del Evangelio? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Riesgos y posibilidades de lograrlo. Si nos lanzamos a este proyecto, ¿cuáles son los riesgos? ¿Qué podría pasar? ¿Sí? ¿Qué posibilidades hay de que lo logremos? ¿Cómo vamos a evaluar el logro de este proyecto? Cuando en un proyecto nosotros todavía no tenemos claras las respuestas a cada una de estas preguntas, vamos a tener dos problemas. Vamos a tropezar cuando querramos transmitir el proyecto a otro y vamos a tropezar cuando lo querramos realizar, ¿sí?
Por lo tanto, empezar a responder cada una de estas preguntas en un papel, por escrito, nos va a empezar a dar por lo menos material para ir trabajando y desarrollar realmente un proyecto a largo plazo. ¿Cuáles son los elementos claves de un proyecto de trabajo? Bueno, hay 3 elementos claves en un proyecto de trabajo. El primero es planear. Esto es la elaboración anticipada y ordenada de los pasos a seguir. Entonces después vamos a conocer cuáles son realmente las partes de un proyecto de trabajo. Estos son elementos que hacen al proyecto de trabajo y después vamos a aprender las 3 partes esenciales de un proyecto de trabajo, que son objetivo, plan de acción y evaluación. Tener un objetivo claro, desarrollar un plan de acción, cómo vamos a alcanzar ese objetivo, y tener también indicadores o medidores para poder evaluar si estamos avanzando en la concreción de ese proyecto de trabajo, o sea, de ese objetivo. Pero este es el primer paso, planear, ¿sí? Una elaboración en oración anticipada y ordenada de los pasos a seguir. ¿Cómo vamos a hacer el trabajo? ¿Cómo vamos a desarrollar este proyecto? ¿Cuál es el objetivo que queremos lograr? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a evaluar? Hay un momento en que nosotros nos tenemos que sentar a planear. Evidentemente uno puede dejar las cosas libradas al azar o a la espontaneidad, y por supuesto que Dios también puede guiar de esta manera, pero Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios que planea, Dios es un Dios que no está apurado, tiene toda la eternidad por delante, por lo tanto no hay pasos en falso en el caminar de Dios. Como Dios ha creado las cosas, cuando vemos la creación de Dios y vemos el crecimiento de un animal, de una planta, de una persona, nos damos cuenta de que a Dios le gustan los procesos a largo plazo y realizados basados en principios y en actitudes correctas y en todo aquello que va formando un carácter de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros. Por lo tanto, planear y sentarse a planear las cosas correctamente no es una pérdida de tiempo y es una parte esencial si nosotros queremos desarrollar proyectos serios y relevantes a largo plazo. Por supuesto que con los planes no hacemos nada, después tenemos que entrar en un elemento clave del proyecto que es ejecutar, o sea, transformar los planes de acción en tiempo y espacio, quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, cómo lo va a hacer. Ahí ya empezaremos a ver qué recursos necesitamos, cuáles nos faltan. Vamos a entrar en un ejercicio de dependencia de Dios y de fe en Dios para tener los recursos disponibles para desarrollar ese proyecto. Y finalmente es importante tener una medida, ¿sí? Medir el plan regularmente en base a indicadores que hemos colocado a fin de conocer el avance. ¿Sí? Esto nos va a permitir saber cómo vamos, saber qué hay que mejorar, decisiones a tomar. Más adelante vamos a ampliar la importancia de cada uno de estos 3 pasos de planear, de ejecutar y evaluar. Pero aquí básicamente estamos conociendo cuáles son los elementos de un proyecto para que vos puedas empezar a visualizar en tu corazón, en tu mente, estos 3 pasos. Un proyecto de trabajo está formado por 3 planes. El primero tiene que ver con desarrollar un objetivo. El segundo tiene que ver con desarrollar un plan de acción. Y el tercero tiene que ver con la evaluación del plan. Como bien lo ilustran las imágenes, en el primero yo tengo que definir claramente a dónde estoy apuntando. En el segundo paso yo tengo que definir claramente cómo voy a realizar las acciones que me van a permitir alcanzar ese objetivo y voy a tener que definir día, hora, persona que lo va a hacer, y cuanto más detallado sea ese plan, más posibilidades hay de que yo lo pueda concretar y también lo pueda evaluar y pueda descubrir dónde van surgiendo los problemas, porque evidentemente en el plan de acción es donde nosotros ejecutamos la intención de alcanzar ese proyecto y es donde van a surgir los problemas, donde vamos a ver qué cosas las hacemos fácilmente y otras cosas prácticamente se nos vuelven imposibles. Es en el plan de acción donde vamos a aprender el día a día del proyecto y vamos a conocer realmente sus posibilidades de concreción. Pero la evaluación, como paso número 3, es lo que nos va a permitir semanalmente, mensualmente, eso depende de cómo uno
quiere evaluar, con qué regularidad, nos va a permitir ir midiendo cómo vamos avanzando en ese camino hacia el objetivo que nos hemos propuesto. Vamos a pensar entonces en los objetivos como primer punto, ¿sí? Más adelante vamos a hablar del plan de acción y de la evaluación. Vamos a pensar en este módulo específicamente en los objetivos. ¿Cuál es el significado y la definición de objetivos? Objetivo significa lanzar en una dirección, ¿sí? Enviar en una dirección específica. Y por definición podemos decir que un objetivo es una situación, un hábito o una conducta específica y medible que queremos alcanzar. Puede ser en forma individual, objetivos para mi vida, o colectiva, objetivos para mi iglesia, objetivos para mi trabajo, objetivos para mi equipo de fútbol, ¿sí? Y que se tiene la intención de lograr en un tiempo determinado. Por lo tanto, hay tres aspectos aquí que nos sirven para pensar en los objetivos. En primero, si me voy a tratar de alcanzar un objetivo respecto a una situación, a un hábito o a una conducta. Estoy queriendo, por ejemplo, modificar una situación de una ciudad. Estoy queriendo cambiar un hábito en mi vida o en mi equipo o en mi iglesia. Estoy queriendo cambiar una conducta en una persona, en mi familia, en mi pareja, en mi trabajo, en mi iglesia, en mi denominación. Los aspectos pueden variar. Puede ser, por supuesto, de dos tipos, individual o colectivo, y también las características del objetivo son importantes en que sea específico, en que sea medible y en que tenga un límite de tiempo. Vamos a pensar un poco más en qué es un buen objetivo. Un buen objetivo tiene estos tres condimentos. En primer lugar, es simple, todos entienden cómo alcanzarlo, ¿sí? Cuando yo tengo que dar una explicación de mi objetivo demasiado confusa, demasiado larga, una explicación que cuando la termino de dar nadie la entendió, evidentemente va a ser muy difícil. Primero, transmitir ese objetivo a los demás. Segundo, llevarlo a cabo. Y tercero, medir si realmente lo he alcanzado. El segundo elemento es que ese objetivo sea medible, que todos podamos saber cuándo ese objetivo fue alcanzado. Y en tercer lugar, que sea relevante, que sea un objetivo que tiene valor para todos aquellos que lo escuchan y especialmente para aquellos que van a trabajar en ese objetivo, para alcanzar ese objetivo. Por lo tanto, estos tres condimentos nos ayudan a definir un buen objetivo para nuestro proyecto de trabajo. Y este es el primer paso, incluso en este momento el más importante, porque si yo no defino bien ese objetivo, evidentemente el plan de acción va a ser desarrollado en base a lograr ese objetivo. Si el objetivo está mal, el plan de acción va a ser un plan de acción que evidentemente va a fallar muchas veces, no porque el plan de acción esté mal, sino porque el objetivo no está bien planteado. Por lo tanto, no me tengo que apurar y tengo que pensar seriamente en oración y con tranquilidad cuál es el objetivo al que Dios me está llamando en este momento a concretar. ¿Cuáles son los beneficios de un buen objetivo? Pensar el tiempo apropiado en un buen objetivo, en un buen proyecto de trabajo bien definido, es muy importante porque, en primer lugar, un buen objetivo me va a proporcionar el marco para tomar decisiones. Una vez que yo tenga en claro qué es lo que estoy queriendo alcanzar, va a ser más fácil decir no a otras cosas, decir sí a otras cosas que se nos presenten, porque tenemos un marco de referencia delante nuestro que nos dice esto sí tiene que ver con el objetivo, esto no tiene que ver con el objetivo. Vamos a gastar recursos, tiempo, esfuerzo, dinero en esto porque tiene que ver con el objetivo. Descartamos usar tiempo, esfuerzo y dinero en esto porque no tiene que ver con el objetivo. La toma de decisiones diaria se vuelve muy fácil cuando nosotros tenemos definido un buen objetivo para nuestro proyecto de trabajo. Facilita, ¿sí? Porque nos proporciona el norte hacia el cual estamos apuntando como personas, como institución, como iglesia o como equipo de trabajo. Es un punto estable a partir del cual nosotros planificamos, ejecutamos y evaluamos. Siempre que miramos hacia adelante, no estamos confusos con 3 o 4 ideas, sino que está nuestro objetivo definido adelante,
Eso nos permite seguir planificando, nos permite ejecutar claramente cada semana y nos permite evaluar regularmente el trabajo que estamos haciendo. Esto nos ayuda a avanzar día a día en nuestro proyecto de trabajo en la dirección correcta. Nos proporciona un metro para medir el avance. Si yo tengo bien definido este objetivo y es medible, yo podría saber en estos últimos 15 días cuánto he avanzado hasta ese objetivo, o cuánto he retrocedido, o cuánto estoy estancado en mi proyecto de trabajo, si he colocado una buena medida de evaluación. Un buen objetivo provee foco para la colaboración y para la responsabilidad compartida. Cuando nosotros definimos un objetivo, las personas pueden colaborar con ese objetivo. Mientras yo no defino un objetivo, las personas no saben qué estoy haciendo. Ellos ven que estamos haciendo algo. Pero cuando preguntan, ¿qué están haciendo? Bueno, mirá, tenemos 3 o 4 ideas. Bueno, yo no me puedo involucrar con 3 o 4 ideas que ni siquiera vos sabés claramente hacia dónde van. Ahora, cuando vos definís tu foco y vos decís, esto es lo que estamos haciendo, aquí aparecen dos cosas muy importantes. Primero, la colaboración. Gente que dice, van para allá, yo también quiero ir para allá, yo quiero ayudar a ir para allá, yo quiero lograr eso que ustedes están logrando también. Y si no puedo lograrlo, quiero ayudar con algo de mi esfuerzo, con algo de mi tiempo, con mis capacidades, con mis recursos económicos. Van para allá, yo quiero colaborar. Cuando un objetivo no está definido, es muy difícil colaborar con un proyecto de trabajo. Y en segundo lugar, genera la responsabilidad compartida. O sea que dentro del proyecto de trabajo, el equipo que lo lleva adelante empieza a tener claro qué es lo que cada uno puede hacer, qué es lo que cada uno puede aportar. Y aunque eso sea muy pequeño, si yo lo puedo aportar y ser responsable en ese aporte, evidentemente voy a ser parte de aquel equipo que va a lograr este objetivo. Es un motivador por excelencia, un buen objetivo, porque evidentemente levantarse cada día para trabajar, si uno no tiene un buen objetivo por delante, salvo que quiera ser agradecido a Dios por la vida que tiene, evidentemente todos creemos que estamos aquí para algo, que Dios nos ha traído con un propósito, y ese propósito debe ser descubierto, y descubrir ese propósito está relacionado con cuáles son aquellos objetivos o proyectos de trabajo que Dios tiene preparado para nuestra vida. Dios tenía un buen objetivo para Moisés. Dios tenía un buen objetivo para Nehemías. Dios tenía un buen objetivo para el apóstol Pablo. Dios tenía un buen objetivo hasta para Jesús mismo cuando vino aquí a la tierra. Nadie viene aquí a la tierra simplemente para pasar unas vacaciones. Por lo tanto, tener un buen objetivo, descubrir cuál es el propósito para el cual Dios te mandó y cuál es el proyecto de trabajo que Dios quiere que desarrolles, es un motivador para hacer las cosas con excelencia, para levantarse con ganas todos los días, para dar el mejor esfuerzo, para capacitarse continuamente, para vivir una vida con optimismo y con buena actitud, porque tenemos algo grande por hacer para la gloria de Dios. Y como último, un buen objetivo te concentra la mirada en todo antes que en las partes. Esto significa que nosotros podemos pasar por esta vida ocupados en pequeñas cosas, que todos los días nos van a tratar de distraer, que todos los días van a tratar de sacar nuestra atención, pero cuando uno tiene un buen objetivo, uno puede concentrar la mirada en eso, ¿sí? Y darse cuenta de que es parte de algo de lo que Dios está haciendo aquí en la tierra para extender su reino. Concentrar la mirada en el todo significa también que nosotros podemos mirarnos como equipo y no simplemente vernos como individuos, sino ver que desde nuestra independencia personal, creciendo hacia la dependencia de Dios y aprendiendo a trabajar en interdependencia con los demás, nosotros podemos alcanzar aquellas cosas para las cuales Dios nos unió aquí en la vida. Yo tengo amigos, tengo personas del ministerio que he conocido, y con muchas de ellos hoy estamos enlazados en distintos proyectos de trabajo. Estamos enlazados por la oración, estamos enlazados por el apoyo, estamos enlazados porque brindamos lo que sabemos hacer, estamos enlazados porque invertimos nuestro dinero en esos proyectos. Dios nos ha unido y tenemos concentrada en la mirada en eso que Dios está queriendo hacer con nosotros, más que mirar a cada uno de nosotros como individuos que estamos solos
aquí en el mundo. Es muy interesante ver cómo Dios nos ha unido a través de objetivos y de proyectos de trabajo que Él tiene en su corazón, pero que va bajando al corazón de las personas y después aquí nos une para llevarlos a cabo. Objetivos confusos. Es muy importante que vos puedas entender claramente cuándo un objetivo está bien y cuándo está mal. Las características básicas de un objetivo confuso es que se expresa en un término no medible. Por ejemplo, vamos a evangelizar el barrio. No es medible. Es impreciso. Vamos a pintar la iglesia. No es medible. Es impreciso. ¿Qué parte vamos a pintar de la iglesia? ¿Es relevante pintar la iglesia? Tal vez la iglesia está bien pintada. No necesita ser. Yo tengo que medir cada vez que me pongo un objetivo por delante si está expresado en término medible, si es preciso y si es relevante. Frases típicas de objetivos imprecisos son: vamos a tomar conciencia de tal cosa. ¿Cómo medimos si tomamos conciencia o no? A menos que pongamos indicadores bien claros, vamos a ser muy difícil que nosotros nos demos cuenta de si tomamos conciencia o no. Fomentar el uso de, promover la aceptación. Estos son objetivos imprecisos que no nos ayudan a saber si realmente alcanzamos el objetivo que nos habíamos propuesto. Vamos a pensar un poquito más específicamente en esto. ¿Cómo puedo ser específico y usar términos medibles en un objetivo? En vez de decir vamos a producir material educativo, por ejemplo, yo podría decir vamos a diseñar e imprimir 500 copias. Esto es específico, esto es relevante, ¿sí? Aumentar el conocimiento sobre el SIDA. ¿Cómo voy a medir si aumenté o no? Yo podría colocar como objetivo, por ejemplo, que el grupo sepa mencionar 4 causas del SIDA después de un taller. Entonces ese es un objetivo de si yo realmente alcancé o no alcancé un objetivo al dar ese taller sobre el SIDA. Que la organización, ya sea tu iglesia, tu célula, tu empresa, que la organización crezca. Bueno, este es un término no medible. ¿Cómo sé si creció o no creció? Y si creció, ¿cuánto? ¿Y cuánto realmente yo quería crecer? Porque a veces crecemos, pero no porque nosotros nos hemos propuesto crecer. Entonces, el objetivo, por ejemplo, podría ser tener 20 nuevos miembros estables en enero del 2014. Eso sería un objetivo claro, medible, relevante, que me indica a mí cuánto yo tengo que ir creciendo mes a mes para alcanzar ese objetivo para enero del 2014. ¿Sí? Estas son formas de ir desarrollando objetivos claros para nuestros proyectos de trabajo. Una forma de acercarnos a formular correctamente los objetivos es usar los verbos activos, ¿sí? Los verbos activos son aquellos que indican una acción que se puede medir. Por ejemplo, en lugar de usar el verbo saber, puedo usar el verbo nombrar. En vez de usar el verbo conocer, puedo usar el verbo enumerar. Si yo me puse como objetivo que mis discípulos, por ejemplo, conozcan la Biblia, me va a costar mucho medir ese conocimiento. Ahora, si yo digo, yo pongo como objetivo que mis discípulos puedan enumerar las verdades centrales de la Biblia. Bueno, ahí voy a tener algo más medible, algo que me va a decir a mí si ellos saben enumerar o no las doctrinas principales de la Biblia que les he enseñado. Entonces, estas son maneras, el uso de estos verbos activos, verbos que indican acciones que son medibles, nos permiten ser más claros en nuestros objetivos. El primer paso para poder nosotros empezar a desarrollar esto es pensar en la necesidad de plantearnos objetivos. Hay dos razones por las cuales nosotros podemos pensar en plantearnos un objetivo. Una, por querer alcanzar un logro, y la otra es por la necesidad de modificar una situación. La mayoría de los objetivos va a estar enmarcado en esto, o en querer alcanzar algo, o en la necesidad de modificar. A veces modificar una situación de estancada a mejor, a veces modificar una situación de mala a buena, ¿sí? En cualquiera de los dos casos es importante empezar a recompilar información básica respondiendo las preguntas que te planteé antes, a fin de empezar a hacer un diagnóstico de lo que tengo en mis manos y empezar a dar forma a nuestro proyecto de trabajo. Vamos a brindarte en este entrenamiento varias ideas diferentes de cómo elaborar tu objetivo. El primer paso es poder elaborar un objetivo. Más allá de que a través de los meses y los años ese objetivo pueda moverse hacia adelante en tu vida o en tu grupo,
es importante que vos tengas varias maneras de cómo pensar en elaborar un objetivo. Entonces te voy a dar 2 o 3 ideas. Esta es una de ellas. Escribí una frase con el futuro deseado para tu vida. ¿Sí? ¿Qué es lo que te gustaría ver en el futuro? ¿Qué es lo que te gustaría ser como candidato a misionero? ¿Qué es lo que crees que Dios te está llamando a hacer? No importa que sea imposible, que sea algo que vos creés que en este momento ni siquiera podés dar los primeros pasos, pero es una forma de empezar a pensar en cuál es el objetivo que Dios quiere poner en tu corazón. Tal vez ya lo tenés listo también. Hacé una lista de soluciones, ¿sí? Y elabora una estrategia rápida. Esto no es para pensar profundamente, es para generar ideas para definir cuál es tu objetivo. Entonces, en la columna de qué, pone qué es lo que te gustaría ver en el futuro a través de tu vida. ¿Con qué recursos contás en tu vida para desarrollar esto? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo solucionarías el tema que está relacionado con tu proyecto de trabajo? ¿Cuándo lo harías? ¿Y dónde lo harías? Si hoy pudieras, si contaras con la plata y los recursos, ¿cómo lo harías? Empezar a volcar todas estas ideas en este ejercicio te va a empezar a ayudar a abrir la mente, y si lo haces con oración y con búsqueda de la guía de Dios, vas a poder empezar a pensar hacia dónde Dios está llevando tu corazón en lo que Él quiere hacer en el futuro con tu vida. Otra idea para elaborar tu objetivo podría ser elegir los problemas relevantes y pensar en soluciones que nos acercan a definir objetivos. Por ejemplo, pensar en los problemas. ¿Cuál es el aspecto de este problema? ¿Cuál es la causa de este problema? ¿Cuál sería el objetivo que va a solucionar este aspecto problemático que tenemos hoy? ¿Cuál sería el indicador? Por ejemplo, si yo pensaría en que en el aspecto de una determinada etnia que no conoce el Evangelio y que yo sé que nadie ha llegado ahí en los últimos años, podría averiguar la causa, por qué es que si se han mandado tantos misioneros y hay tantos miles de misioneros en el mundo, aquí todavía no se ha enviado un misionero. ¿Cuál podría ser mi objetivo? ¿En qué tiempo yo podría colocar un objetivo de tratar de llegar a esta etnia no alcanzada? ¿Cómo sería mi indicador de que mi trabajo en esa etnia realmente ha sido productivo y ha alcanzado el objetivo que me he propuesto? Pensar en problemas, causas, objetivos para solucionar esos problemas, indicadores que demuestren cómo se solucionó ese problema, es una de las maneras en las cuales nosotros podemos empezar a hacer lo que se llama una tormenta de ideas acerca de cuál es el objetivo que Dios tiene para mi vida en este tiempo que vive. Es importante que yo pueda empezar a orar, a pensar, no tal vez estresándome por este tema, pero sí siendo diligente, porque seguramente Dios tiene un proyecto de trabajo para tu vida, un proyecto misionero para vos, si tenés un llamado misionero, y quiere empezar a desarrollarlo. Y ningún barco, después voy a ampliar la idea del barco, ningún barco zarpa hasta que no tiene definido cuál es su objetivo, hacia dónde va. Por lo tanto, empezar a pensar hacia dónde Dios te está llamando en este momento es un paso serio e importante en tu capacitación misionera que podés empezar a dar en este momento. 5 palabritas que ayudan. Esta es otra forma, esta es la tercera que te doy. Ideas para elaborar tu objetivo. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Cuándo lo quiero lograr? ¿Dónde va a ocurrir eso? ¿Quién va a liderar el proyecto para lograrlo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuál será mi plan para lograrlo? ¿Qué, cuándo, dónde, quién y cómo? Son 5 preguntas que me empiezan a mí a, de alguna manera, a hacer desgranar lo que hay en mi corazón. Cuando todavía no sé lo que quiero lograr, cuándo, dónde, quién, cómo. El cómo puede aparecer al final, pero ¿qué quiero lograr? ¿Cuándo lo podría hacer? ¿Dónde va a ser eso? Bueno, Dios me va a ir llevando paso a paso a ir contestando cada una de estas preguntas. No es necesario que las conteste todas en este momento ni en un futuro inmediato, pero sí es importante que yo las tenga presentes porque me van a ayudar a elaborar el objetivo que Dios quiere que yo coloque delante en mi vida. Muchas veces Dios coloca ese objetivo y yo no tengo que andar preguntándome tantas cosas. Bueno, gloria a Dios, pero lo cierto es que la mayoría de los cristianos y muchos candidatos a misioneros en realidad están como en una calecita constante en cuanto a su llamado
y no terminan de tener dirección precisa. Entonces, empezar a definir un objetivo es colocar al barco en la dirección correcta, ¿sí? Empezar a tener dirección. Si uno no tiene dirección, no sabe a dónde va. Si no tiene un objetivo, no sabe cuál es el camino. Si uno no desarrolla el camino para llegar a ese objetivo, evidentemente nunca va a arrancar. Entonces, la idea de objetivo, plan de acción y evaluación, la idea de proyecto de trabajo, nos da dirección, como vimos anteriormente. Finalmente, aquí tenemos un barco en la dirección correcta. Sabe de dónde salió, sabe a dónde va, sabe cuál es su hoja. ¿Dónde vas vos? ¿Cuál es tu rumbo? ¿Cuál es tu hoja de ruta? En este módulo intentamos que alcance la comprensión como para empezar a pensar en esta frase y colocarla en tu corazón. Mi objetivo es... Te he dado ideas, te he mostrado la importancia de un proyecto de trabajo, te he mostrado la importancia de los objetivos, te he mostrado cómo un objetivo te va a permitir direccionarte en el lugar correcto. Un barco no está hecho para estar en la playa, está hecho para estar en el agua. Y un cristiano, un hijo de Dios que tiene a Jesús como Señor y Salvador, no está en esta vida para estar estancado. Está para ir en la dirección que Dios ha puesto para su vida. Y si vos sos un candidato a misionero, Dios ha puesto mucho más que un propósito. Dios ha puesto seguramente algún objetivo delante tuyo, alguna etnia por alcanzar, algún lugar donde llevar el evangelio, algún grupo que está necesitando de este mensaje, y vos tenés que empezar a trabajar lentamente para contestar estas preguntas. ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu rumbo? A poder decir claramente, mi objetivo es este, y empezar a caminar en construir tu proyecto de trabajo, en construir tu proyecto misionero, y empezar a dar diariamente los pasos correctos que te lleven hasta ese puerto. Espero que esto te haya sido de bendición. Estamos en el entrenamiento de candidatos a misioneros y vamos a trabajar 3 semanas más en relación al proyecto misionero que vos podés ir desarrollando. Los ejercicios que te vamos a dar te ayudan a desarrollar esto si es que los haces realmente, y esperamos que esto te ayude a empezar a armar el bosquejo de tu proyecto misionero a futuro. Dios te va a guiar en hacerlo. Hacé vos los deberes que tenés que hacer, hacé tu parte, Dios va a hacer la suya y Él te va a ir llevando paso a paso hacia el lugar que tiene preparado para tu vida. Te mando un abrazo grande, soy Tito Robert del Centro Misionero y te espero la semana que viene para continuar en este entrenamiento de candidatos a misioneros.